Bueno, hemos venido conversando sobre el consentimiento informado prácticamente desde la primera charla de este programa, y así tenía que ser. No es posible conversar sobre estos temas sin pensar y sin hablar del consentimiento informado. Entonces, lo que yo he tratado de hacer para esta charla es, por un lado, sistematizar un poco los diferentes conceptos que hemos hablado y que se conocen bien del consentimiento informado, y por otro lado, le voy a dar un enfoque religioso, y ya se van a dar cuenta de qué se trata eso. Esta cosa. Entonces, lo que quiero hacer es lanzar unos cuantos conceptos aquí que no van a ser exhaustivos para hacer más fuerte el concepto de que el consentimiento informado es un proceso. Lo hemos venido diciendo desde ayer, lo acaba de decir el doctor Pelayo, lo voy a decir yo y lo vamos a seguir diciendo, porque esto tiene que llegar a convencernos al alma, y primer concepto religioso. Después vamos a hablar de los 10 mandamientos del consentimiento informado, y ahí es donde voy a hablar de religión. Y después las implicaciones éticas del consentimiento informado en el marco de un dilema ético. Porque el profesor Luis Justo hablaba en la mañana de la falta la falta de información. Y en la práctica lo que estamos viendo es un exceso de información que confunde. Es un exceso de información que no está bien planteada. Son páginas de páginas de páginas de información correcta puesta en una forma que ahoga. Entonces, vean el dilema. ¿Le damos la información o no se la damos? Porque a partir del segundo párrafo el participante se desconecta. Dice, sí, hágalo. Yo confío en usted. Eso no es un buen proceso de consentimiento informado. El primer intento de sistematizar esta gran cantidad de conceptos relacionados con el consentimiento informado es que es una parte vital de las protecciones al participante. Por un lado tenemos el protocolo, que ayer el doctor Acuña lo dijo muy bien, y me encantó algo que yo no conocía, que era el origen de la palabra protocolo, ¿verdad? Es el inicio de la cola. Y lo dijo muy rápido, y yo no sé cuántos de ustedes, yo me quedé pensando ahí un ratito, ¿verdad? No, sí, es cierto, lo primero que tiene que haber es un buen protocolo, bien diseñado, científicamente válido, sólido, que realmente plantee una hipótesis y cómo comprobarla o no, o desaprobarla. Entonces, ese protocolo es el primer elemento de protección para el participante, y los criterios de selección de los participantes tienen que estar bien justificados en ese protocolo. El segundo elemento de protección a los participantes viene siendo el equipo de investigación, que ha estado aquí planteado como un sujeto pasivo desde el punto de vista filosófico, que también para mí eso fue una nueva forma de verlo, ¿verdad? Como un sujeto también. Pero el equipo de investigación tiene que ser idóneo. El investigador principal tiene que ser especialista en el tema, tiene que tener los conocimientos, la acreditación profesional necesaria, tiene que tener la formación como investigador. En nuestro país tiene que estar acreditado por el CONICET, es decir, tiene que tener ciertas características que no hay más remedio que tiene que tener. Y su equipo de apoyo, porque el investigador principal rara vez actúa solo, igualmente tiene que ser idóneo. Y ahí intervienen todas las disciplinas de las ciencias médicas y sociales que intervienen en una investigación. El comité ético-científico tiene que estar bien capacitado, tiene que tener la constitución apropiada, que no es mínima, sino la necesaria. Debe estar al día en los avances, debe ser multidisciplinario para poder analizar diferentes puntos de vista. Y finalmente, las regulaciones nacionales e internacionales también son un elemento de protección indispensable. En nuestro país pues tenemos la suerte de tener una ley con todas sus imperfecciones, pero es una ley que nos da un marco jurídico sólido, nos marca la cancha con una certeza de protección al participante, y el reglamento a la ley pues intenta complementar las cosas que debe hacer. A nivel internacional pues existe la gran serie de guías que aquí hemos hablado,
que todas, si ustedes las analizan, en el fondo tienen el mismo propósito, que es proteger al participante. Entonces vean que todos estos elementos, con el consentimiento informado, que es el tema de esta charla, giran alrededor del participante. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener la protección del participante como nuestra primera, segunda, tercera y un montón de asuntos prioritarios antes de llegar a otros, a considerar otros asuntos. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Creo que no nos queda ninguna duda, y en primer lugar lo pongo aquí, que es un derecho. Es un derecho a no ser sometido a una investigación sin consentimiento, y eso yo creo que está ampliamente expuesto por las personas mejor calificadas que yo para hablar del derecho, pero también los que no somos juristas, ni abogados, ni bioeticistas de formación, no tenemos la menor duda que es un derecho. Por otra parte, es un estándar ético que está plasmado en las pautas internacionales y nacionales, y como todo estándar debe cumplirse. Ya no por asuntos filosóficos, sino por asuntos de simple cumplimiento de estándar para tener una investigación de calidad. También, como hemos dicho, es un proceso. Y esto, dentro de un ratito voy a desagregar un poquito qué quiere decir ser un proceso relacionado con el consentimiento informado. Finalmente, es un documento, pero no es un documento que es un montón de palabras y párrafos y páginas y tal vez algún diagrama o alguna foto. Es un documento que representa un diálogo entre el investigador y el participante, explicándole de qué se trata este asunto. Y finalmente es un proceso de verificación del respeto por la autonomía de la voluntad. Y esto también lo hemos hablado desde el primer día y lo hemos recalcado cuando hablamos de los principios éticos en la investigación. Y todas las pautas internacionales y todos los documentos que hemos revisado y que vamos a seguir revisando se basan en esta autonomía del participante de decidir. Entonces, estamos convencidos que es un proceso, no es un documento. Sin embargo, se usa indistintamente, ¿verdad? En la jerga se dice, ya firmaron el consentimiento informado, y no están hablando del acto de la firma y lo que esa firma significa, sino el papel con una rúbrica que tengo yo que realizar como un trámite. Entonces vean que la pauta número 4 de SIOMS, que nos ha dado como el referente para todas las legislaciones y definitivamente para nuestra ley, lo voy a leer textualmente, aunque no me gusta leer textualmente transparencias, pero en este caso se justifica. Dice, el consentimiento informado consiste en una decisión de participar. Entonces vean que también es una decisión de participar en una investigación tomada por un individuo competente que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido adecuadamente y después de considerar la información ha llegado a una decisión sin haber sido sometido a coerción, intimidación, ni a influencias o incentivos indebidos. Entonces vean que una responsabilidad del Comité Ético Científico que aprueba la investigación y que le da seguimiento a la investigación es verificar que ha recibido la información adecuadamente. Esto es algo importantísimo. Y esto a mí, a lo personal, me ha mortificado por lo menos durante 20 años. Tal vez más, que ya no me acuerdo. Pero definitivamente en los últimos 20 años, esto me ha mortificado. ¿Cómo podemos cerciorar que la forma en que fue administrada esta información, que está plasmada en un documento, ¿cierto? Que el documento fue aprobado como un trámite y que tal vez fue leído, ¿cómo podemos verificar que esta información fue recibida apropiadamente? En algún momento hice una investigación hace, no sé, tal vez 10 años, poniéndome en comunicación directa con una serie de comités en el extranjero, un par en Europa, un par en Estados Unidos, uno en Sudamérica. Yo soy muy osada a veces, simplemente averigué la dirección y escribí y llegó la carta
no, tiene que haber sido antes porque fue por carta, imagínense, ¿hace cuánto? Y entonces me contestó solo la pregunta era, por favor, quisiera hacer un benchmarking de cómo su comité o el comité a su cargo audita el proceso de consentimiento informado. Una sola respuesta recibí, los demás no me contestaron siquiera. De la, ¿cómo se llama? De la Organización de Veteranos de los Estados Unidos, se me olvidó ahora el nombre que tiene. Me contestó el presidente de ese comité que me dice, esa pregunta me mortifica a mí desde hace muchos años y no tengo la respuesta. Entonces establecemos un intercambio y me preguntó, ¿por qué a usted le preocupa esto? Y le dije, porque si el miembro del comité se va al momento de la toma del consentimiento informado como testigo, sea el miembro del comité o alguien, un auditor delegado por el comité, está interfiriendo en la privacidad y confidencialidad de la información entre el médico y el paciente, porque en ese momento, antes de firmar el consentimiento informado, es un médico y es un paciente. Todavía no es un investigador y un participante, un sujeto. Entonces, estamos interviniendo, un extraño está interfiriendo en este proceso. Y los miembros aquí del comité nuestro saben que yo periódicamente hago surgir esto otra vez y digo, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hemos establecido un par de medidas muy recientes, las dos. La primera es que para un consentimiento que hemos trabajado recientemente, vamos a pedir una encuesta de salida garantizada por el equipo de investigación, una encuesta de salida con una serie de preguntas que formulamos nosotros para verificar comprensión, por lo menos. No sé si eso va a funcionar o no. Y la otra es exigiendo en los consentimientos más largos, más extensos, de varias páginas que ya es inevitable para estar seguros de que la información está completa, estamos pidiendo un resumen de 2 páginas o una página antes de todo. Y un resumen que ahora les voy a decir qué contiene ese resumen. Y después, bueno, póngale las 50 páginas si quiere. Que el libro texto se lo lleve para la casa y lo lea a su comodidad. Pero que tenga un resumen aprobado por el comité, en síntesis que le diga, que le explique en palabras llanas, sin abogados de por medio, con todo respeto, pero han complicado mucho el documento. Y como medidas, digamos, pero no nos satisface todavía. Por lo menos a mí, yo todavía me siento que no tengo la certeza de que la información ha sido recibida en una forma adecuada. Entonces, ¿qué es el proceso de consentimiento informado? ¿Cómo lo podemos desgranar? Bueno, primero se elabora un documento, se presenta ante el comité que va a aprobar la investigación y el comité lo trabaja. En estos 2 pasos es muy frecuente, por lo menos en nuestro comité, que pasen semanas o meses, no, creo que años no hemos llegado, pero muchos meses, devolviendo y regresando y devolviendo y regresando hasta que digamos, rara vez terminamos completamente satisfechos, pero por lo menos hemos limado y arreglado las cosas principales. Una vez que el investigador tiene el documento aprobado, lo debe explicar. No se vale dárselo al participante, tome, léalo, venga y me hace preguntas y sobre todo hacer una pregunta, decir, vaya, léalo, siéntese por aquí, léalo. Después venga y le hago una pregunta cerrada. ¿Entendió todo? ¿Sí o no? ¿Qué va a decir? ¿Sí o no? O otra pregunta que tampoco es aceptable. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí o no? No. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Me podría decir, por favor, cuáles son los riesgos de esta investigación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Cuénteme. Dígame sus propias palabras. Eso se llama parafrasear. Verificar la comprensión. Cuando yo digo esto, yo quisiera imaginarme que así es como el investigador está verificando la comprensión. Entonces, en esa situación se valdría, tome y léalo.
Recuerdo una vez una investigadora que yo le tengo mucho respeto por la forma en que maneja, por la forma como me ha contado que maneja. Tengo que decir que no soy testigo. El consentimiento reúne a 2 o 3 participantes, siempre que sea posible, porque esto baja el nivel de intimidación para hacer las preguntas. Y dice, yo me doy cuenta que cuando yo tengo 2 o 3 personas, van a hacer más preguntas. Y entonces las reúne y les explica primero, sin documento por medio, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacerle, estos son los riesgos, estos son los beneficios, estas son sus obligaciones, estas son las mías. Una conversación, un diálogo. Verifica la comprensión y después les da el documento para leer. A veces lo lee con ellos, a veces lo da para leer y después en forma individual se reúne con estas personas y establece un diálogo para verificar comprensión. A mí me parece que esa es una forma muy aceptable. El problema que tiene es que consume mucho tiempo. Y eso es lo que ella me ha dicho, me consume mucho tiempo, pero después, punto y seguido, me dice, pues si yo me meto a investigar, ya sé que tengo que invertir este tiempo. Entonces, una vez que el participante ha leído y aclarado todas sus dudas, se asegura de firmar, fechar, poner el lugar de la firma, que eso es muy importante en nuestro país, que tiene que estar documentado, y le da una copia al participante y la otra al archivo. Y aquí se acaba el asunto. Para nada. Esto es apenas el cierre de la primera etapa, de la etapa administrativa burocrática, digamos, del proceso. Porque aquí es donde viene la parte religiosa. Y entonces tenemos los 10 mandamientos. Y entonces, en vez de formular estos mandamientos en no matarás y no harás otras cosas por allí prohibidas en los mandamientos, vamos a decir lo que sí harás. El consentimiento deberá quedar plasmado por escrito. Deberá ser aprobado y previamente antes de hacer cualquier intervención. Será informado. Será voluntario. Además, será comprensible. No se vale decir estudio multicéntrico de una fórmula, de un producto químico de 50 o 60 letras inteligibles. Es renunciable. Esto no lo hemos enfatizado en estos días con suficiente fuerza. En cualquier momento el participante tiene que saber que en cualquier momento dice ya no. Y ven que esto es muy importante en el caso de los asentimientos. El asentimiento es... El otro día un abogado me decía que en investigación lo tenemos al revés. Creo que estás aquí, ¿verdad? No eres vos. Bueno, en todo caso, en un foro donde estábamos ahí, decían que era al revés, ¿verdad? Que lo que nosotros entendemos como por consentimiento es asentimiento en derecho y que lo que entendemos por asentimiento informado es consentimiento. Pues yo no sé. El asunto es que tiene que ser renunciable. Incluso el asentimiento de los niños o de las personas incapaces puede ser renunciable. Tenemos que saber eso muy claramente. Debe ser presenciado. No se puede hacer por correo electrónico. Debe ser firmado y debe ser recibido. O sea, el participante tiene que tener una copia. Entonces, esta es la parte religiosa de mi presentación. Tenemos que cumplir estos 10 mandamientos. Quisiera también enfocarme un poquito sobre las poblaciones especiales que nuestra legislación también enfatiza mucho. ¿Y por qué son especiales? ¿Por qué son vulnerables? Los menores de edad tenemos que dividirlos en 3 etapas etarias. Los chiquitos, que son los menores de 7 años, digamos, que podemos asumir que no saben leer, aunque ahora a los 3 y 4 años ya leen, pero asumamos que no leen, y que el asentimiento va a ser en base a caricaturas o figuras, que el asentimiento, la mejor forma de hacerlo sería mediante un juego correspondiente a su edad, y que definitivamente tiene esas características. Entre los 7 y los 12 años tenemos una variedad de niños, ya no son chiquitos, son niños,
que a veces entienden más que nosotros, ¿verdad? Es decir, la tecnología actual en donde a los 2 y 3 años están ya con su iPad accediendo a la nube y bajando todo lo que no está controlado por sus padres. Estos niños están mejor equipados y mejor informados que sus propios padres en una serie de temas, y muchas veces, si tienen alguna enfermedad que los aqueja, saben más que sus padres. Les repito, por si alguno aquí no estuvo, yo estoy muy impresionada con el grupo de niños con fibrosis quística en los Estados Unidos que impulsa la investigación a sabiendas de que ya ellos no tienen beneficio a lo personal, simplemente porque quieren ayudar a otros niños. Y entonces están absolutamente enterados de su patología, pero con un nivel que cualquiera de nosotros se lo desearía tener. Y después los niños, o los menores de edad, mayores de 12 o 13 años, ya no son niños. Estos son adolescentes, son jóvenes. Y igualmente, la complejidad del documento para esta población tiene que ser mucho mayor, porque se acerca al consentimiento que conocemos, porque son capaces de entender esto y realmente van a estar tan informados de lo que está sucediendo en su cuerpo y con su patología, que por respeto a ellos tenemos que informarlos plenamente. Entonces, son vulnerables porque jurídicamente se considera que son incapaces, pero vean que en la forma que se los he presentado, dudo mucho que sean incapaces, dudo mucho. Entonces, el asentimiento debe ser mucho más completo de lo que tradicionalmente hemos pensado. Una cosa interesante es que en algunos casos, realmente el asentimiento es prácticamente igual al consentimiento, sobre todo cuando estamos hablando con adolescentes, cuando estamos hablando de asuntos sexuales, por ejemplo. Los que tienen que estar informados son ellos, no sus padres, ¿verdad? Entonces, tiene que ser muy completo. Mujeres embarazadas y potencial de embarazo. ¿Por qué somos o seríamos vulnerables las mujeres embarazadas o con potencial de reproducción? Bueno, no es por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de la posibilidad de tener un producto, de ser portadoras de un bebé. Entonces, es realmente la protección al neonato, que estamos protegiendo a la mujer embarazada o a la mujer con potencial de embarazo, porque se embaraza en cualquier momento. ¿Por qué los estudiantes y los prisioneros son poblaciones vulnerables? Bueno, porque hay un efecto de presión a raíz de la autoridad. Hay numerosos experimentos que no tengo tiempo aquí para mencionarlos, pero hay experimentos en donde se ha visto que los seres humanos respondemos a la autoridad. Es un elemento de coerción tremendo. Entonces, prisioneros y estudiantes su voluntad va a estar afectada, puede estar afectada. Entonces, pero por otro lado, dejar a los estudiantes o a los prisioneros fuera de la investigación solo por la potencial de que hubiera alguna coerción por poder es discriminatorio. Entonces, realmente lo que tenemos que tener son protecciones adicionales, pero no discriminarlos. Esto se vio mucho cuando se hacían las investigaciones para el VIH, el agente del SIDA, que los prisioneros demandaban, porque yo no puedo, yo quiero estar en esa investigación, yo quiero beneficiarme de un tratamiento médico de punta cuando no se sabía. Y eran realmente discriminados porque decían, bueno, porque podría haber un elemento de coerción. ¿Por qué si el participante no lee o no escribe es un sujeto vulnerable? Porque, bueno, lo que le decimos podría estar, es decir, no está verificado contra el documento. Entonces, aquí también, de nuevo, porque una persona sea analfabeta o porque no pueda leer o porque no pueda escuchar o no pueda, un no vidente, no se va a discriminar y evitarle participar en una investigación si quiere. Si su voluntad es hacerla, tenemos que buscar el método apropiado para ese individuo para que pueda consentir con la voluntariedad absoluta, ya sea con métodos de lectura braille, no sé, lo que sea. Tenemos que buscar la forma.
¿Qué pasa cuando es el representante legal el que no lee o no escribe en casos de estos otros vulnerables, ¿verdad? En casos de un niño. Tenemos que buscar entonces elementos para verificar que ese representante pueda ejercer su representación legal con todos los derechos que tiene y deberes asociados. Esto se hace generalmente con un testigo, ¿verdad? Un testigo imparcial escogido por ese mismo representante legal o por el participante. Finalmente, bueno, idioma diferente, es evidente que tiene que ser en el idioma nativo del participante, y aquí estamos hablando de la lengua bribri, ahora que se está haciendo mucha investigación social con los noves en la frontera con Panamá, ¿verdad? Que estamos tratando de hacer una serie de investigaciones de tipo social. El consentimiento de estas encuestas y demás tiene que ser en su idioma. Y finalmente las emergencias calificadas. La primera vez que en mi experiencia me tocó considerar no aplicar un consentimiento informado por emergencia calificada, todavía me acuerdo de ese ejemplo, fue hace mucho tiempo. Era un producto, un medicamento, un analgésico muy poderoso, dirigido específicamente para el cálculo renal en el momento agudo de que está pasando por el colédoco, ¿verdad? Que según entiendo es el dolor, y lo describen como exquisito, yo no sé cómo pueden, ¿verdad? Un dolor exquisito, pero como que es el dolor más, de esos casi uno, así, ¿verdad? No sé, aparentemente es algo terrible. Pues imagínense que una persona que está con el dolor exquisito, ¿verdad? Que es como descrito como el peor de los dolores, en ese momento aplicar un proceso de consentimiento informado. Lo invito a participar en una investigación para... No, ¿verdad? Es decir, haga lo que quiera, quíteme este dolor, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo no teníamos reglamentación aquí apropiada para un marco jurídico que nos ayudara a tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, fue muy difícil. Dicho sea de paso, nos arriesgamos, eximimos del consentimiento informado, aplicándose instantáneamente apenas era posible. Nos aseguramos que hubiera un medicamento de rescate, ¿verdad? Muy rápido, o sea, protecciones adicionales las metimos como comité, pero aún así todavía me acuerdo porque las deliberaciones fueron intensas, ¿verdad? Fueron intensas. ¿Qué derecho tenemos nosotros de decidir esto? Nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Cómo yo me atribuyo el derecho de poder decidir por una persona que está en un momento de emergencias? Imagínense también una persona inconsciente en algún lado, ¿verdad? No sé, hay una serie de emergencias calificadas que convierten a esos sujetos en absolutamente vulnerables. Y el consentimiento informado aquí, pues, ¿verdad? A veces tenemos un representante legal, a veces no. Entonces, en estas poblaciones vulnerables, y esto lo pongo aquí nada más como un intento para sistematizar, es de el consentimiento particularmente importante en estas poblaciones, que por razones de la investigación no se puede hacer en otra investigación. Los chiquitos, los niños no son adultos pequeñitos. No se puede partir a la mitad la dosis del adulto para un niño que mide como promedio la mitad o pesa la mitad. Su metabolismo es diferente, es otra cosa. Hay que hacer investigación en niños, no hay más remedio para poder cumplir los principios éticos de la investigación. Entonces, este es el contenido mínimo que debe tener un resumen. Porque el contenido mínimo del documento de consentimiento informado y del asentimiento, bueno, el de asentimiento no tanto, está regulado por la ley y el reglamento, ampliamente, excesivamente, si me permiten. Está regulado qué debe contener. Y entonces, esto es lo que realmente el participante necesita saber, es por qué le invitamos al estudio, de qué se trata, qué le vamos a hacer, los riesgos y los beneficios, cómo vamos a manejar sus datos, si le vamos a pagar algo y si le vamos a cobrar algo, si tiene la voluntad de hacerlo, cómo se puede comunicar en caso de emergencia con el investigador y con el comité que aprueba su investigación, lugar, fecha y firma. Todo lo demás es en apoyo a estas mismas consideraciones.
Finalmente, antes de que me saquen la tarjeta morada, no, esa fue la roja, la morada, digo yo. Me gané un minuto más. Tenemos que tener un equilibrio entre, y pongo aquí, no siendo abogada ni miembro de este colegio, me robé la balanza, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? También los no abogados tenemos que ponderar las cosas. Y entonces decimos, ¿en qué le beneficia a un participante un consentimiento de 40 páginas, 30 páginas, que está desnucado a partir de la segunda? ¿O sacrificamos un poquito lo completo y lo absolutamente, sacando lo que es absolutamente necesario y lo ponemos en un formato sencillo, comprensible, que en 2, 3, 4, 5 páginas va a tener a su alcance lo que necesita saber? Y ese balance lo tenemos que manejar todos. Los patrocinadores, los que escriben estos documentos, los que van a aplicar el proceso de consentimiento informado, el comité, el mismo participante. Y entonces espero que haya logrado sistematizar toda la información de una forma razonable, y muchas gracias por su atención.